Muy buenas tardes a todos. Nos encontramos en una nueva edición de Yuliño.p, este canal de entrevistas que sirve para conversar con economistas referentes del Perú y del mundo. Entonces, hoy tenemos la gratísima compañía del profesor Cristian López, un reconocido economista peruano a nivel mundial. Y a esta entrevista le hemos titulado La economía del comportamiento, la micro y las finanzas experimentales. Eh, Antes de dar pase al profesor Cristian López, permítanme por favor presentarlo. El profesor Cristian López es PhD en economía por la Universidad de Maryland. Se graduó en el 2015, magíster por la Texas A&M University en el 2009 y bachiller en economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la promoción 2001. Desde julio del 2015 es profesor asistente de economía en la Universidad de California, Santa Cruz. Ha ocupado cargos en el Ministerio de Economía entre el 2002 y el 2004, en GRADE entre el 2004 y el 2005, OCIPTEL entre el 2005 y el 2007, Banco Mundial y el BID. No solo ha escrito, sino también ha sido árbitro en revistas prestigiosas a nivel mundial. Sus áreas de interés son la microeconomía, economía del comportamiento y economía experimental. Cabe destacar que es codirector del Lips Lab de la Universidad de California de Santa Cruz y cofundador del Lips Lab de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es un honor tenerte hoy en día, querido Cristian. Muy buenas tardes. Liño, es un placer para mí estar conversando con ustedes. De verdad te agradezco mucho la invitación. He visto entrevistas anteriores, me gustaron mucho y es un honor estar, digamos, en el mismo grupo que algunos colegas que admiro mucho, ¿no? Como Roberto Chan, mismo César Martinelli, etcétera. Gracias otra vez por la invitación. Un placer. El placer es todo mío, querido Cristian. Esta entrevista la hemos dividido en 3 secciones. La primera sección va a tratar sobre la economía, el comportamiento y experimental, que es una de las áreas de interés del profesor Cristian López. Querido Cristian, cuando uno revisa tus fields, ve que te has especializado en economía del comportamiento y economía experimental. ¿En qué se diferencian? Claro. Sí, de hecho es una pregunta muy frecuente porque son dos campos que han emergido como hermanos. De repente, antes de decir en qué se diferencian, déjeme decir unas palabras sobre, digamos, muy breves sobre por qué significaron, aún significan una suerte de revolución en la disciplina económica. En el caso digamos, de la economía más estándar, pongámosle en los años 60, había una, yo creo que correcta predilección por teoría que sea formal, obviamente matemática, en un nivel muy estilizado, muy general, que pueda tener implicancias como amplias, ¿no? Y del lado empírico, como disciplina nos enfocábamos en estudiar datos agregados, pues obviamente digamos, la macro ya tenía como, no sé, 70, 80 años o 60 años de existencia sólida, y desde el lado micro, con datos fundamentalmente observacionales, ¿no? En ese contexto, digamos, en muchos, no solo en un lugar, pero por en diferentes universidades, en diferentes círculos, se van gestando dos revoluciones. Yo creo que está bien decirles. Una de ellas es que desde el lado de contrastar hipótesis de los modelos que estábamos formulando, ¿no? Por ejemplo, Game Theory, teoría de juegos, era como lo más hot, lo más excitante en esos años. Y entonces había como la idea de que cómo contrastamos esa teoría. Nos han enseñado que las teorías hay que contrastarlas, ¿cómo las contrastamos? Y poco a poco, digamos, para no entrar en detalle,
se dieron cuenta que esta idea antigua de que la economía no era una ciencia experimental porque solo nos quedaba observar lo que sucedía, hacer experimentos con la gente era antiético, etcétera, no era tan cierta en el sentido de que había un tipo de experimentación que no implicaba así cambiar un país entero, una ciudad entera, solo para ver qué pasa con la teoría, sino que había algunos experimentos que se podían hacer a nivel muy, muy micro, con stakes bajos, que sí hablaban de la teoría, que sí contrastaban la teoría, pero que no implicaba un riesgo mayor, una pérdida mayor a la gente. Entonces, esa realización como disciplina lleva a la generación a la emergencia de la economía experimental, ¿no? Vernon Smith tiene experimentos desde los finales de los 60, que hay unos precursores, pero digamos, los primeros experimentos sucedieron en los 60 y fueron la ruptura de esta idea errónea de que la economía no podía estudiarse de manera experimental. Entonces, la economía experimental es un método, o es un campo definido por el método empírico, que sería el método experimental, ¿no? Traer lo más que se pueda del método experimental a la economía. Al mismo tiempo, en otras universidades, con overlap y todo, obviamente, pero en otros círculos, había esta idea de que habían violaciones regulares de los postulados más simples y más centrales de la economía, como disciplina teórica, por ejemplo, el expected utility, ¿no? La teoría de la utilidad esperada, que las desviaciones no eran random, no era un ruido que decía que la gente se desvía por error alrededor de un modelo, de un comportamiento racional, sino que había unas desviaciones regulares y que por tanto eso implicaba que había que, digamos, al ser una desviación regular, sistemática, la idea del ruido no cabe, sino que habría que preguntar qué está mal de esa teoría y qué adición, qué cambios a la teoría deberían hacerse para poder tener un mejor modelo de lo que la gente realmente hace. Entonces, esa es la economía conductual. No es un método empírico, sino es un enfoque conceptual distinto, adicional al de la economía estándar. Ahora, no es una negación, ¿no? Porque mucha gente dice, la economía conductual ha venido a destruir la economía estándar y toda esa gente que hace muchas matemáticas por algo más psicológico. Esto no es cierto tampoco, ¿no? En el core de la economía, es un error, de hecho, o sea, en el core de la economía conductual o del comportamiento es en realidad matemáticamente más intrincada, obviamente también más interesante, pero más profunda y más difícil. Tiene modelos más difíciles de resolver porque la psicología, agregar realismo psicológico a la forma como modelamos lo que la gente hace, trae naturalmente mayor complejidad. Entonces, ¿por qué se los confunde mucho? Entonces, bueno, la economía conductual entonces es una revolución en el enfoque conceptual a la economía para agregar este realismo psicológico, no porque sí, sino para poder explicar estas desviaciones regulares que observábamos respecto del comportamiento denominado racional estándar, ¿no? En el modelo estándar. Ahora, ¿por qué se los confunde? ¿Por qué vienen juntas? Por algo muy bonito, digamos. Porque, o para estudiar estas desviaciones sistemáticas de lo que en economía decíamos era el comportamiento regular, racional, ¿qué se hace? Había que hacer experimentos, ¿no? Porque son decisiones que tienen que estar tan como cortadas con tanta precisión como para poner el foco en la parte de la teoría, las hipótesis precisas, digamos, de ese modelo estándar. Entonces, lo natural era hacer experimentos, porque en datos observacionales hay muchos confounders, hay muchas cosas, muchos otros factores que están moviéndose al mismo tiempo. Entonces, sí se hace economía conductual hasta ahora, desde entonces y hasta ahora con datos observacionales, pero los experimentos fueron un método predilecto de las primeras décadas y hasta ahora de la economía conductual para poder como testear estos nuevos modelos o documentar las desviaciones del modelo estándar. Entonces, ahí es donde están, ahí donde está el parentesco. Hay, sin embargo,
una literatura enorme, enorme de economía experimental que no es conductual, que es como testear teoría estándar, digamos, en economía, de la gente, de expected utility, de game theory, que no es conductual. Pero con los años, y con eso termino, con los años, en las últimas 2 décadas, la economía conductual está volviéndose muy transversal. O sea, hace 20 años la gente decía, uy, economía conductual es un poco esotérico, que estos son los que no les gustan como el modelo estándar. No, ahora es transversal. Ahora todo el mundo en todos los departamentos no es una palabra mala. Es economía conductual, es más bien como el enfoque más moderno. Entonces, digamos, maridaje ya ha llegado a un nivel nuevo, ¿no? Que es economía conductual es como el enfoque transversal, y economía experimental también ha dejado de ser un nicho y es más amplia. No sé si eso responde a tu pregunta un poco larga, pero me emociona cuando hablo esto. A ver, ¿te escucho? No, creo, Cristian, ha sido muy ilustrador, digamos, la diferencias y la evolución que nos has explicado. Y otra pregunta de contextualización también para nuestra audiencia, ¿no? ¿Cuáles son los pasos de un experimento, ¿no? Porque a veces uno escucha experimento y a veces tiene pocas ideas, digamos, de lo profundo a qué se refiere. ¿Y a qué llaman estudio de laboratorio, ¿no? Porque no es igual que en la biología o la medicina, ¿cierto? O sea, no se puede destruir una ciudad, como bien decías, ¿no? Sí, no es igual que, sí, no es lo mismo. Ahora, sí tiene también muchos puntos en común, pero no es lo mismo. A ver, son, digamos, quizás un poco largo detallar todo lo que implicaría hacer un experimento, pero típicamente, digamos, para hacer un experimento hay que tener, como en todo en economía e investigación, una pregunta específica, ¿no? Una pregunta ya decantada, por ejemplo, eh, ¿qué pasa si en una subasta yo, en vez de que el ganador sea quien manda la mayor puja y paga su mayor puja, qué pasa si es que yo le hago que gane el que pone la mayor puja, pero paga el tercer precio más alto, ¿no? No sé, ese tipo de cosas. Entonces, esas esas preguntas tienen generalmente una respuesta teórica, que es hacer un modelo donde se supone digamos, que los supuestos estándares de los juegos aplican, se saca una hipótesis, una predicción, y la pregunta generalmente es, ok, ¿tiene sentido o no tiene sentido? ¿Realmente la gente se comportaría así? Voy a ver si es que digamos, si los humanos de verdad en un ambiente controlado se comportan de esa forma. Entonces, ¿qué es un ambiente controlado? Un ambiente controlado es o el laboratorio, un ambiente controlado es, digamos, no es necesariamente un espacio físico, sino es una serie de condiciones en realidad, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo de la subasta que te estoy diciendo, un ambiente controlado típicamente implica no que yo subaste un vaso o un celular, eh, que podría hacerlo, en algunos experimentos hacen ese tipo de cosas, pero típicamente un ambiente controlado implica que yo subaste un objeto al que yo le doy el valor de manera arbitraria. Por ejemplo, yo te digo, tú, Yuliño, vas a tratar de ganar este objeto virtual, y si tú lo ganas, yo te voy a dar a ti 50 soles. A alguien más le digo, si tú lo ganas, le voy a dar 30 soles. A alguien, y es información privada, ¿no? O sea, nadie más que tú sabe que para ti vale 50. De repente, vamos a ver los nombres acá. De repente para Vivian vale 30, para Juancito vale 60. Distribuyo heterogeneidad de valoraciones en esta población. Y luego, cuando les digo, miren, solo tenemos un objeto de estos virtuales, y quien lo gane, yo le voy a dar 50 soles, o bueno, 50 puntos, dependiendo, ¿no? 50 soles, digamos. Y las reglas para ver si alguien lo gana o no lo gana son estas, ¿no? Mandan sus pujas en sobre cerrado, yo las voy a abrir todas, voy a agarrar la más alta y se va a ganar, pero va a pagar, en mi ejemplo, la tercera puja más grande.
Entonces, ¿por qué eso es controlado a diferencia? O sea, eso le llamamos laboratorio, a diferencia de observar, digamos, en Internet, en la calle, una subasta, que en este caso sería de tercer precio, porque yo estoy controlando incluso las preferencias o parte de las preferencias, asignando esta distribución de valores de manera arbitraria, ¿no? Si yo subasto un celular, yo no sé cuánto, Yuliño, tú valores ese celular, no sé cuánto Vivian valores ese celular, entonces no observo esa parte importante de la decisión, cuánto realmente valoras, ¿no? Puedo tener una idea, sí, pero es imperfecta. Eso, yo por qué siempre pongo ejemplo, no siempre, pero por qué trato de poner ejemplos de subastas, porque creo que es un ejemplo simple en el que te muestra con claridad por qué el laboratorio sí te da un extra más de, llamémosle, poder o facilidad de analizar la situación. Yo puedo ir directamente a la teoría y decir, la teoría me dice que cuando este jugador valora 100, debería ser sincero y hacer una puja de 100, por ejemplo. Yo puedo contrastar eso directamente. En otras subastas, como la de primer precio, a veces la teoría dice, Yuliño debería bajar, pujar, digamos, 110 cuando valore en realidad 120 para poder tener un margen, ¿no? Un margen de ganancia, ¿no? Pero todas esas cosas se pueden hacer solamente si es que tú controlas perfectamente esa distribución de valores, que no se puede hacer fuera del laboratorio. Entonces, creo que ese es el tema. Entonces, el ambiente es laboratorio cuando se controla casi todo, incluyendo parte de las preferencias, ¿no? En este caso, la asignación de valores. Lo demás, si es una interfase, hay un software que puedes programar para hacer esta interacción simple y repetida, con anonimidad, para que otros factores no intervengan. También son factores adicionales de control. Puedes usar subject pools que sean estándares y que tengan cierto estándar de representatividad, al menos a nivel de un grupo, por ejemplo, de estudiantes universitarios. Todos esos son layers, capas, digamos, capas de mayor y mayor control. Digamos, el laboratorio es más que un lugar, es un concepto, que es alto control de todas o de la mayoría de esas capas. No sé si eso responde la pregunta. No, me queda muy claro. Yo que sabía poco, por cierto, sobre digamos, estos temas. Querido Cristian, uno de tus primeros papers, ya viendo un poco más la parte de research, es el que coautoriaste con Groskop, ¿no? En el 2014, ¿no? Cuyo título es On the Demand for Expressing Emotions. Cuéntanos cuál o cuáles fueron el foco o los focos de esta investigación y qué hallaron. ¿Qué pasa típicamente cuando hacemos modelos, digamos, de negociación? Para ponerlo un ejemplo así. Por ejemplo, yo soy comprador, tú eres vendedor. Tú me puedes decir, mira, te dejo este celular a $500. Yo te digo sí o no, ¿no? Si tú sabes que estoy desesperado por comprar celular, tú eres el único vendedor, probablemente vas a tratar de ver hasta cuánto puedo pagar. Vas a tratar de ejercer del poder, digamos, de asimétrico que existe en esa situación y cobrarme un precio caro. Y la teoría dice que si tú sabes mi valoración, pues me vas a esquinar contra mi valoración, me vas a dejar como ningún surplus, ¿no? Me vas a trasquilar, básicamente. Eso es lo que la teoría predice, ¿no? Cuanto más sepas de mi valoración, pues peor para mí. Y en los experimentos más o menos, digamos, no se encuentra perfecto, ¿no? Los experimentos del Ultimatum Game, todas esas cosas, se demuestran que la gente, el que tiene poder, digamos, en la negociación, se queda con la mayor parte del pie, pero sí le deja algo al otro, ¿no? Lo que no se sabe, entonces el welfare, lo que llaman el análisis de bienestar, generalmente en economía es bien simple, es como que, bueno, habían $10 de surplus, el que tenía poder se quedó con 8, el que no tenía poder se quedó con 2, y ya, pues, es 8, 80-20, ¿no? Ese es como así se queda el análisis en ese nivel de modelo muy sencillo. Pero eso no es tan cierto en la vida real, ¿no? En la vida real hay muchas otras capas de interacción. Una de ellas es
la comunicación que ni siquiera tiene un afán de rédito material. Por ejemplo, imagínate la misma negociación, tú sabes cuánto valor, me quieres vender el celular, me dices un precio, pero tú sabes que yo te puedo decir algo, sí, verbalmente te puedo decir, oye, eres un malo, no sé, ¿no? Usurero, no sé, algo así. Y no tomamos en cuenta que esas dimensiones de interacción más naturales, digamos, tienen un impacto grande en el welfare, porque hay dos cosas, ¿no? Uno, que solo su existencia cambia las ofertas digamos, lo que me puedas ofrecer, pero además, aún si sucede que eres como unfair conmigo, el poder decirte algo cambia mi percepción de bienestar final. Es decir, que si no te puedo decir nada, me podría sentir peor que si al menos te puedo decir algo, oye, eres un usurero, no sé. Lo que no se sabe, lo que no se sabía hasta ese paper, y ahora, bueno, hay otros papers que más o menos van en esta línea, es que solo esa posibilidad de expresión tiene un valor en bienestar bastante alto, ¿no? Te pongo un ejemplo. Nuestro juego no es el ultimátum, pero en ultimátum se entiende más fácil, ¿no? Supongo que tú realmente sabes cuánto yo valoro por el celular. Yo valoro $500 y tú me lo das a 4.90, no sé, súper así, ¿no? Alto, ¿no? Me dejas con nada de surplus. En ese caso, aunque mi surplus sea bajo y estoy como casi en cero, o digámosle para que sea un poco más realista, parecido al experimento, que sea 4.50, mucha gente paga todo el resto de surplus para poder decir algo de regreso. Pero eso quiere decir, eso quiere decir que la gente tiene una valoración alta y a veces paga más, ¿no? O sea, a veces yo tengo algo guardado, como un endowment aparte, pago más de lo que me queda solo por la oportunidad de poder decirte usurero o lo que sea. Me parece tonto, parece un experimento tonto, pero es bastante relevante porque cuando uno hace la medición de cuánto la gente valora poder expresarse, cambia bastante, digamos, no se vuelve 50-50, pero sí cambia bastante esta asignación total del welfare. ¿Y cómo lo hacemos comparable? Porque les vendemos la posibilidad de decir algo. Entonces, en el experimento, básicamente la gente tiene que comprar la posibilidad de poder decir al otro, oye, usurero, mal, lo que sea. Entonces, al hacerles comprar, tenemos una medición buena de cuánto valoran eso y resulta que salta. Y luego también una pregunta es, ¿la gente solo quiere dañar al otro con sus palabras o quiere sacarlo, como quiere expresarse simplemente? Y ahí la respuesta, hacemos tratamientos que separan esas motivaciones y la respuesta es que ambos importan. La gente más quiere hacer daño o decir algo a la otra persona, probablemente, presumiblemente daño o algo negativo, pero también hay una valoración por simplemente poder expresar ese descontento, ¿no? Esa emoción negativa que tiene porque ha sido tratado de manera injusta, un poco aprovechando la asimetría de poder. No sé si eso está claro. ¿Tienes alguna pregunta? No, no, digamos, a mí particularmente me llamó mucho la atención del título, ¿no? ¿No? On the Demand for Expressing Emotions. Es un título interesante, ¿no? De por sí te da grandes ideas digamos, sobre las emociones, como tú bien dices, ¿no? Digamos, la valoración que tiene una persona de simplemente decir algo, ¿no? De expresarse. Querido Cristian, en tu Job Market Paper del 2015, ¿no? Titulado Risk, Attitudes and Fairness, Theory and Experiment, estudias teórica y empíricamente la interacción, ¿no? Entre las actitudes frente al riesgo y las preferencias. ¿Qué es lo que se sabía en los modelos estándares sobre este tema y cuáles son las grandes lecciones que presentas aquí, ¿no? Solamente para contextualizar un poco, el Job Market Paper, digamos, para nuestra audiencia, Claro que es sí. como el paper, digamos, de alguien graduado, ¿no? O sea, alguien que sale del doctorado y es su mejor carta de presentación y ese es justamente sobre la pregunta que estamos haciendo a Cristian, ¿no? Sí, sí, de hecho ahora justo estoy, no sé si debería decir eso, pero ahora estamos en el mercado, o sea, en esa época del año estamos en el mercado de trabajo de graduados de economía. Bueno, Santa Cruz está contratando y
es como un flashback cuando estaba en el mercado. Es una etapa muy emocionante, es muy turbulento también, es muy difícil y mucho estrés. Yo tuve mucha fortuna, para ser bien honesto, y pues agradecido. Pero es interesante, estoy teniendo muchos flashbacks estos días que estamos ahí en entrevistas y cosas. Bueno, en fin. Entonces, bueno, ese paper es también, de hecho, uno de mis preferidos. Bueno, creo que bueno, quiero mis papers casi por igual, pero algunos más que otros. Y este, de hecho, es uno, obviamente, de los que más quiero porque, como te digo, creo que fue una buena elección para ir al mercado. Hay dos lecciones grandes en este paper. Y de hecho, las estoy cortando para separar en varios papers ahora. Una lección es de adición a la teoría, ¿no? Que es cuando uno estudia incertidumbre y riesgo, tiene su modelo de utilidad esperada, ¿no? Los axiomas para elección bajo incertidumbre, bla, 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 pero todo eso al final se colapsa en la utilidad esta de Bernoulli, ¿no? Que es como para que sea adversa al riesgo, cóncava, bla, etc. Y cuando uno, entonces, por un lado. Por otro lado, cuando uno estudia motivaciones sociales, prosociales, que le dicen prosociales, de las personas, por ejemplo, altruismo, reciprocidad, agarra y yo creo que correctamente escriben como una utilidad que depende de mis pagos y de los pagos de otros, ¿no? O sea, básicamente para los que no son economistas, es la hipótesis de que mi satisfacción depende de lo que yo como, pero también de lo que come mi prójimo, digamos, ¿no? El otro. Los dos, pues, buenos, ¿no? O sea, la utilidad esperada tiene 300 años casi de existencia. Digamos, el social preferences tiene décadas. Pero es loco que no había mucha literatura, ahora hay bastante más, pero todavía insuficiente, de cómo hay una separación, porque en realidad, para que uno pueda hablar de ambos en capítulos distintos del libro, digamos, ¿ya? Para uno poder hablar de ambos, debería ser separables, ¿no? Debería ser una utilidad de tus pagos más, ¿no? La utilidad de los otros. Esa separabilidad es una condición necesaria para que puedan estar en dos capítulos distintos. Uno que habla de riesgo y otro que habla de tus actitudes prosociales. Pero la realidad es muy distinta porque, por dos cosas. Uno, teóricamente están lo que se llama entangled, ¿no? Mezclados o ligados de manera profunda. Porque las teorías principales de aversión a la desigualdad, por ejemplo, ¿no? Modelos de Schmidt, que son modelos muy, muy, muy famosos, pero no solamente el de ellos, otros, Okenfels y Bolton, o sea, hay muchos modelos, son modelos en los cuales hay una, entre comillas, aversión a la desigualdad. Y esa aversión a la desigualdad, para no entrar en detalle, implica directamente una propiedad matemática que le pega abiertamente a la separabilidad. Es decir, contradice la separabilidad. Es decir, en resumen, las teorías de preferencias prosociales, las actitudes que tienen aversión a la desigualdad, van en contra de esta idea de que puede estudiarse de manera separada riesgo y esas preferencias prosociales. Entonces, este paper, digamos, de manera bastante sencilla, pero directa, hace el caso, ¿no? Como make the case de que no deberían ser estudiadas separadas. Y para demostrarlo, bueno, la modelación no es tan complicada, ahí está explicada, pero para demostrar y para poner como, digamos, para persuadir como debe ser,
hay un experimento. Entonces, los experimentos es bien sencillo, ¿no? Imagínate tenemos la situación en que tenemos que tirar una moneda, cara o sello. Y en un caso, cuando sale cara, los dos ganamos, y cuando sale sello, los dos perdemos, ¿ok? Cara, ganamos, sello, perdemos. Esa es la primera situación. Opción A. Ambos estamos en el mismo bote, digamos. ¿Nos va bien o nos va mal? Versus el mismo experimento, pero ahora, cuando sale cara, tú ganas, yo pierdo, y cuando sale sello, yo gano y tú pierdes. ¿Ok? Los mismos montos, ¿ya? Mismos montos. Desde el punto de vista, digamos, de la teoría que presume separabilidad, a nosotros nos debería importar las dos loterías, A y B, la opción A y B igual, porque el riesgo marginal es lo mismo. Tú estás asumiendo un cara y sello es lo mismo para ti, ¿no? Pero la gente se comporta muy distinto. La gente prefiere el primer caso, prefiere estar en el mismo bote. Y es porque hay una preferencia fuerte por la igualdad ex post, ¿no? O sea, cuando la incertidumbre se realice, queremos estar iguales, no queremos estar desiguales. Eso ya rompe así, es un hachazo en esa idea de que deben ser separados. Pero hay otro segundo punto, como te decía, ¿no? Que es esta cosa de ex ante fairness. Ex ante fairness es otra patada a la teoría, pero en otra parte. En otro, porque dice lo siguiente. Imagínate, Yuliño, que tú tienes un ticket a tu cantante. ¿Quién es tu cantante favorito? ¿O quién es tu artista favorito? Si quieres revelar. Estás muteado, creo, o no sé. Sí, a ver, Camilo Sesto. Ya, cambiamos esto. Imagínate que tienes un ticket para Camilo Sesto, solo es un ticket, y alguien a quien tú quieres mucho, que también adora Camilo Sesto, también no tiene ticket, ¿no? Solo hay un ticket para ti, para esa persona, ¿ok? Pero es alguien que tú aprecias mucho, o alguien de familia, o sea, alguien que quieres mucho, mucho. Y la decisión es así, la decisión dice, no puedes simplemente, o sea, a ver, asígnale una probabilidad a una lotería que el ticket vaya a ti o a la otra persona, digamos, con 100% de probabilidad, perdón, si eliges 100%, va a la otra persona. Si eliges 0, va a ti. Si eliges 50, por ejemplo, es como tirar la moneda para ti o por ahí, ¿no? Y puedes decir 80% para la otra persona, 20 para mí, 80% para mí, 20 para otra persona. O sea, ¿qué probabilidades tú le pondrías a esa? No sé si la pregunta está clara, pero... Claro, digamos, es un juego en el cual sumas 100, ¿cierto? O sea, puede ser... Sí, o sea, la probabilidad de que tú lo tengas, más la probabilidad de que la otra persona lo tenga ese ticket, debe sumar 100, correcto, sí. ya, Porque solo hay uno. pongámosle 50-50. Ok. Y esa es una respuesta, cuando es alguien que realmente, digamos, que te importa mucho, esa respuesta 50-50 es normal, es más o menos típica, no es tan atípica. Pero ¿qué pasa? Tengo una mala noticia para ti, Juliño. Acabas de romper, probablemente una vez más, los axiomas, los supuestos de la utilidad esperada. Porque la utilidad esperada, tu pago dice que tú tienes una utilidad por tú ir al concierto y tienes una utilidad porque la otra persona vaya al concierto. Cualquiera que sea más alta, la utilidad esperada dice que tú deberías ponerle todas las balas ahí, todas las probabilidades ahí, ¿no? Porque es lineal en las probabilidades. Pero la gente se comporta de esta forma de igualdad de oportunidad, más o menos, o de igual ex ante fairness, se dice, ¿no? Justicia ex ante. Y no había un modelo que combine lo anterior que dije de las moneditas con esta otra noción de ex ante fairness. Entonces, mi modelo no es el primero, pero creo que es hasta donde yo sé, digamos, tiene propiedades mejores que los anteriores. Combina esas dos formas de ex ante fairness y ex post fairness. Entonces, yo creo que por eso es bastante... sí, siempre me emociono cuando hablo de este paper. Gracias por preguntarme por él. No, en verdad, ahora que lo explicaste, digamos, no, se ve muy, muy interesante. De hecho,
Me llama mucho la atención esta, digamos, ex ante y ex post fairness, ¿no? O sea, digamos, y sobre todo de la moneda, ¿no? Digamos, cómo buscamos estar iguales, ¿no? Digamos, ex Sí. post. Eh, en el paper Multi-Object Auctions with Resale, Theory and Experiment, que escribiste con Phyllis Osbey y Osbey en el 2015, ¿no? También volviendo sobre subastas, ¿no? Sobre subastas Bigri y subastas simultáneas de segundo precio. ¿Cuáles son los grandes hallazgos de este proyecto? Claro. Y así, creo que acá puedo ser un poco más, más breve. La teoría de subastas, que digamos, en los 70, 80 creció mucho, digamos, explotó, pero tiene muchas diversificaciones, algunas más importantes, ¿no? Ese es un experimento, un paper que tiene teoría de experimento como una contribución muy específica, y es sobre lo siguiente. Digamos, hay contextos en los cuales uno quiere hacer una subasta de objetos múltiples porque las personas, o los agentes, las empresas, las personas, tienen valoraciones por paquetes, ¿no? Por ejemplo, en el espectro radioeléctrico, las empresas no solamente tienen una valoración separada por, ¿cómo le llaman? No sé, unos rangos A y B, sino a veces cuando los obtienes ambos rangos A y B, la valoración es más grande porque son complementarios, etc. Entonces, hay una idea de valoración adicional por complementariedad. Y en ese contexto hay varias salidas, ¿no? ¿Cuál es la subasta buena para eso? Hay varias salidas. Una salida es, una salida común es decir, vamos a hacer una subasta Bicri. Entonces, la subasta Bicri en estos contextos, es una subasta compleja, porque es una regla en la que tienes que pagar, o sea, ganas, pujas, y tienes que pagar y ser pagado de una forma tal que tu presencia compensa la externalidad que impones en los demás. Es una fórmula compleja. Y en el papel, en la teoría, que un modelo así complejo sale que es lo mejor, ¿no? Que es como eficiente, bla, bla, bla. Pero ¿qué pasa con humanos? Es que obviamente les parece complejo y no se comporta como la teoría dice, ¿no? Entonces ahí hay que comparar. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a comparar en la realidad cómo se desempeña esta subasta en teoría perfecta versus otra, que es la subasta de segundo precio simultánea o paralela, que para la gente es más fácil de entender, porque simplemente les dice como, oye, te voy a dar este lápiz o este objeto, puja algo, si eres el mayor puja, sí, el que mayor puja, vas a ganártelo y vas a pagar la segunda mayor puja, ¿no? Entonces, esa es una subasta de segundo precio estándar. Entonces, esto lo entiende fácil, ¿no? Como ya, gano si soy el más grande, pero pago el siguiente precio más grande, la siguiente puja más grande. Fácil. Lo que pasa es que cuando hay esta situación multiobjeto, y hay además reventa, y ahí está lo chévere del paper, cuando hay reventa, la gente ya no se comporta fácilmente en esta subasta de segundo precio, porque el modelo que es sencillo explicar, ahora es difícil, tiene otras implicancias, ¿no? Dice que, como hay reventa, antes, sin reventa, yo de frente era sincero, ponía mi verdadero valor de estar a este objeto, o algo no tan alejado, dependiendo del contexto. Pero básicamente revelaba información en la subasta porque eso es todo lo que me importaba. Pero cuando hay reventa, yo no quiero hacer eso porque ahora yo puedo, si revelo información sobre mi valoración de este lápiz, pero no gano, en la reventa, quien me quiera revender ese objeto ya sabe cuánto valoro yo, entonces me va a esquinar contra mi valor. O sea, me va a dejar con cero surplus. Entonces, ahí la teoría se complejiza un poco. Entonces, ahí es interesante porque la teoría te dice lo siguiente. Bicri es chévere, pero es complejo. Segundo precio es ineficiente, pero es más fácil para entender. En la realidad, ¿qué es mejor? Entonces, comparamos eso y encontramos que, en efecto,
Bicri no es eficiente en el experimento, ¿no? En el comportamiento observado, y que la ineficiencia de la de segundo precio no es tan mala. Entonces, como que se balancean, y al final del día, los dos mecanismos tienen un desempeño parecido en la realidad. Entonces, en términos de implementabilidad, de factibilidad, a cuál usar, el paper sugiere, obviamente ese es un estudio que no necesariamente es cierto para todos los contextos, sugiere que en ese tipo de contextos es mejor usar la subasta de segundo precio con reventa, porque pese a que no es eficiente, con el stage de reventa, le va bien. Es como bien, bien, bien específico. Sí, eso, mejor me quedo ahí para no consumir todo el tiempo. En esa misma línea, digamos, de estudiar mejores mecanismos dentro de las subastas, digamos, cuéntanos sobre el proyecto Improving the Cost Effectiveness of the Conservation Reserve Program, ¿no? El CRP, a Laboratory Study. ¿Cómo así nació la idea de escribir este documento y digamos, qué se encuentra? Sí. A ese paper, mejorando la costo efectividad de un programa de conservación en Estados Unidos, en realidad ese fue uno de los papers que me invitaron a participar, ¿no? Uno de los miembros de mi comité de doctorado era Peter Crampton, es una de las autoridades, digamos, mundiales en subastas. Es uno de los estudiantes más, ¿cómo diría?, productivos, ¿no? Más conocidos, de hecho, los Nobel que ganaron hace poco el, digamos, el premio justo por su trabajo en subastas y otros mecanismos de mercado para diseñarlos mejor. Entonces, Peter tiene colaboración con muchas agencias estatales y empresas en el mundo. Y una de esas con el USDA, con el US Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Y que tienen este programa de conservación enorme, son miles de millones de dólares que se asignan cada año, pagándole a los agricultores americanos digamos, a los agricultores americanos que tienen plots, que tienen tierras, que tienen alto valor ambiental, ¿no? Que pueden ser hábitat de especies en tránsito o hábitat de especies silvestres, etcétera. O sea, hay una gama bastante amplia, pero son tierras que tienen un valor ambiental bastante alto. Y lo que hace el gobierno es, yo te pago una renta anual por 10 años, creo que es, sí, por 10 años, y tú vas a implementar un GRAS en esta tierra, o vas a hacerle tratamiento, o no vas a hacer nada en algunos casos. Vas a renunciar a hacer agricultura, ¿no? Para promover este servicio ambiental de ese terreno. Pero ¿cómo sucede ese programa? La pregunta es cuánto les va a pagar, ¿no? Entonces, lo que el gobierno hace es poner este programa. Entonces me invitaron, ya tenían una especie de alternativas que habían estado discutiendo y me invitaron para hacer la fase del experimento en laboratorio, que es como un mini programa, ¿no? Obviamente muy, muy micro, un contexto en el cual se hace como mimic ¿no? O sea, algo que tiene la semblanza del CRP, pero en el laboratorio, y probamos varias subastas. Y probamos en particular las que ellos usan, que es una subasta con price cap, y probamos otras basadas en precios de referencia. Lo chévere de ese estudio es que al final salió que un tipo de reglas de subasta que tiene en la teoría, en el papel, ¿no? En los modelos, un equilibrio malo, o sea, que es como un poco costo efectivo, la gente tiene quiere que le paguen un montón. En el laboratorio sí se comporta bien. Entonces, o sea, quiere decir que es costo efectivo, hay mucha participación. Entonces, el paper en realidad se queda ahí porque el objetivo es comparar esta gama de diferentes reglas de subasta, pero, digamos, van a haber seguramente nuevas rondas en las que se estudie con más profundidad por qué esa subasta sorpresivamente terminó siendo favorecida en el comportamiento real,
pese que en la teoría decía que no debería ser así. Sí, eso no sé si tienes alguna pregunta más sobre ese artículo. Sí, digamos, volviendo un poco sobre el paper, digamos, que has escrito con Miguel Jaramillo, no sobre el COVID, que lo vamos a ver en una Ajá. sección aparte. Eh, digamos, este paper, Interpersonal Comparisons and Risk Attitudes and Artifactual Field Experiment, Ujú. ¿cuáles son las conclusiones del modelo de utilidad esperada, ¿no? La que incorpora la aversión a la inequidad, ¿no? ¿Y Ujú. cuáles de ellas son las que corroboras en ese experimento? Sí, sí, de hecho ese es como un sobrino de mi Job Market Paper, digamos, llamémosle así. Porque el Job Market Paper obviamente es un experimento de laboratorio que puedes controlar muchas cosas. O sea, lo que hicimos en este paper con Jaramillo fue agarrar casi el experimento más sencillo que se podía hacer en el campo, porque no es en el laboratorio, sino en el campo, y con trabajadores de zonas urbanas en Perú, y se les hizo preguntas que involucraban tanto riesgo como pagos a otras personas. Entonces, vamos, para ir a la primera parte de la pregunta, cuando uno, básicamente refraseando lo que dije hace un rato sobre mi Job Market Paper, cuando uno combina, digamos así, combina directamente los modelos de aversión a la desigualdad, ¿no? El Inequality Aversion eh, con utilidad esperada, hay unas implicancias bastante directas de que, como te decía hace un rato, que no se pueden separar, ¿no? Que hay separabilidad y que eso implica ya concretamente en comportamiento de la gente, implica que yo me voy a comportar de tal forma que, dependiendo de las loterías que tenga el otro, mi aversión al riesgo va a cambiar. Yo voy a ser más o menos averso al riesgo, sabiendo lo que el otro tiene o lo que no tiene. Si tiene más que yo, menos que yo, etc. Y eso es lo que hicimos de experimento. Hicimos como varias como decisiones usuales de bajo el riesgo, ¿no? ¿Qué prefieres? Con probabilidad 50-50, 100, no, perdón, 10 y 20 versus, no sé, 16 o algo así. Ese tipo de decisiones. Y vimos que ese tipo de decisiones, o el comportamiento en ese tipo de decisiones, sí cambia cuando yo te digo, pero por si acaso tu vecino con el que has sido emparejado, un vecino, una persona a otra con la que has sido emparejado, tiene un monto fijo de 30, ¿no? Está por encima de ti, o en otros casos por abajo, o en otros casos por el medio de lo que podrías ganar. Y esa información de cuánto gana el vecino, que parece como incidental, no debería importar nada, ¿no? En el modelo estándar no importa nada, sí le pega, o sea, sí cambia las actitudes al riesgo, que ese es como decíamos, la prueba más simple de que los pagos de otros sí importan en tu actitud al riesgo, tal como lo predice esta combinación de inequality aversion con expected utility theory. Eso es básicamente el paper con Miguel. Es como un sobrino de mi Job Market Paper en el campo, lo cual lo hace más relevante además, ¿no? Y es como súper clean también el experimento. Muy, muy, muy interesante. Y ahora sí, digamos, voy a entrar un poco al campo financiero, porque también has escrito en Sí. ese campo uno de tus últimos papers, ¿no? Que es Experiments in High Frequency Trading, Comparing to Market Institutions, que escribiste con Aldrich en 2019, ¿no? ¿Qué se entiende por High Frequency Trading? ¿Y qué contrastes encuentras en los resultados, ¿no? Que arroja una subasta por lote frecuente, ¿no? Una frequent batch auction, y Ujú, la doble subasta continua, no una continuous double auction. ujú. Sí, ese también es otro de mis papers, creo que favoritos, porque una cosa en la que, digamos, estoy entrando más y más es esta cosa que se llama diseño de mercados, ¿no? El nombre de hecho hasta es un poco feo porque eso suena como medio marquetero, que me perdonen la gente que hace marketing, pero es algo muy profundo, en realidad, muy, muy profundo. La idea
bueno, desde que salió en realidad el Game Theory, Experimental Economics, todo eso, se sabe en realidad que en muchos contextos cambiar reglas así poquito tiene impactos grandes, ¿no? Entonces, muchos debates de mercado, no mercado, no sé qué, son debates, digamos, llamémosle directamente insulsos, porque lo que hace la chamba son las reglas, digamos, las reglas precisas, a veces aparentemente minúsculas, son las que son las que hacen la chamba al final del día. Entonces, el diseño de mercados se trata un poco, digamos, en términos un poco demasiado simplistas, pero está bien, creo, es eso, ese es el diseño de mercados, es qué reglas pueden generar un comportamiento como más apropiado. Y este paper es bacán porque es como el estudio de esa idea en mercados financieros. Lo que pasa es que cuando los mercados financieros se convirtieron en electrónicos, hace décadas ya, ¿no? Para hacer las cosas más rápidas, un boom, como fue toda una revolución, no era tan necesario pensarse con mucho detenimiento las nimiedades, las cosas pequeñas de las reglas, ¿no? Entonces, lo que pasa, como en toda la historia de la humanidad, es que se prestaron, ¿no?, reglas que venían de casos de sus bases analógicas, ¿no?, donde había pisar a alguien gritando, y las combinaron un poco con lo que les parecía que hacía sentido, y obviamente lo hacía. Pero digamos, la humanidad está evolucionando muy, muy rápido, y la emergencia de tecnologías de computación y de comunicación, porque en verdad son ambas, de computación y de comunicación, cambia mucho el picture, ¿no? El high frequency trading es básicamente, en términos sencillitos, es un tipo de trading, digamos, en la bolsa, que es originado por computadoras y que puede suceder en mucho volumen en muy corto tiempo, ¿no? O sea, que obviamente no es un humano presionando ahí el teclado muy rápido, sino que es una computadora que está leyendo de forma a veces básica, muy simple, o a veces también compleja, algunas señales del mercado, y está como trading a velocidades increíbles. Entonces, ¿qué se necesita? Obviamente, como estarán pensando algunos de ustedes, es poder de computación para procesar, porque en unos casos la información que hay que procesar es masiva, es grande. Y en otros casos, perdón, y además, comunicación, porque tú quieres tener información rápido y mandar rápido tu respuesta, ¿no? Entonces necesitas ambos, computación y comunicación. Entonces, el frequency trading en realidad engloba un poco, hablando un poco así en grueso, engloba un poco todo, o tiene que ver mucho con esta cosa que también se llama algorithmic trading, ¿no? Que es trading originado, powered por las computadoras, que sucede típicamente a velocidades muy grandes, en el caso de las high frequency trading firms. Entonces, ¿qué pasa en ese contexto? En ese contexto, las reglas, para ir al grano, digamos, las reglas existentes, que son las del Continuous Double Auction, que no voy a entrar, digamos, en el detalle de cómo funciona el Continuous Double Auction, pero lo esencial del Continuous Double Auction es que quien sea puede originar un trading en cualquier instante digamos, del tiempo, ¿no? En el continuo, la continuidad del tiempo. Y eso que a todo el mundo le parece que, pero está bien, ¿no? Cualquier momento, como con la rapidez que se necesite, debería haber trading. No so fast. Lo que pasa es que en ese contexto hay un arms race, una carrera armamenticia, porque ahora, si yo tengo información solo 5 milisegundos antes que tú, de que un activo va a subir, etcétera, un instrumento va a subir, yo puedo usarla básicamente para hacer una especie de front running, ¿no? Y comprarlo y vendértela a ti más cara. Entonces yo puedo explotar esa diferencia de milisegundos de manera masiva, básicamente. Imagínate que yo fuese solo 3 milisegundos más rápido que todo el mundo, y me puedo anticipar a todos. O sea, o 10 milisegundos, para hacer la cosa más clara. 10 milisegundos es una centésima de segundo, o sea, es 1 sobre 100 segundos.
Si yo soy así de más rápido que todo el mundo, puedo ganar miles de millones. Pero eso no quiere decir que yo esté descubriendo precios mejor, nada. Simplemente estoy usando un bug, un issue del mercado y de la física, básicamente, para aprovechar los demás. Entonces, ¿qué reglas neutralizan ese incentivo negativo? Hay varias posibilidades, ¿no? Una de ellas es el frequent batch auction, que es en vez de que todo el mundo pueda hacer subastas en cualquier momento del día, cualquier instante literalmente, que sea una vez o 10 veces por segundo, pero que sean en puntos discretos, ¿no? Por ejemplo, entre segundo 0 y segundo 0.5, solo se acumulan órdenes y luego a la mitad del segundo, ¡pum!, subasta, ¿no? Oferta, demanda, se calcula el precio, tú compras, tú vendes, los demás no compran ni venden. Va, siguiente medio segundo. Acumulan otra vez órdenes y otra vez se vuelve a subastar ahora en el segundo 1.5, 2, 2.5. Ese es el frequent batch option. Y la teoría dice, ese es un paper de Budish, Crampton y Shim, la teoría dice que ese mecanismo, que en verdad es una separación grande de lo que era anteriormente, o de lo que es el CDA, sí se desempeña mejor, que ya esa carrera armamentista ya se neutraliza y el mercado funciona mejor. Entonces, en ese paper, ya para ir al final de la respuesta, en ese paper elaboramos todo un mercado financiero artificial, simple obviamente, pero en tiempo continuo, todo así como debe ser, dotado de algoritmos simples también, que son los que hacen sniping o hacen market making, bla, bla, y probamos qué mecanismo funciona mejor. Y comprobamos, como la teoría sugería, que el frequent batch auction, o sea, como segmentar el día en cada medio segundo, por ejemplo, en subastitas, es mejor que dejar que sea continuo. El cual es un poco sorprendente desde el punto de vista teórico, pero ahora también existe esa comprobación en nuestro paper que sí funciona bien cuando se trae a la realidad. Y eso es parte de un proyecto más grande, en realidad, que estamos estudiando otros formatos, etcétera, con algunos otros coautores bastante buenos, digamos, importantes, ¿no? En la escena. Muy, muy, muy interesante la aplicación en el campo financiero, pero también vayámonos a la otra aplicación que se ha hecho, ¿no? En el campo monetario, ¿no? Entonces, para ver, digamos, que en parte el profesor Cristian ha ido explorando distintos ámbitos, ¿no? Y a mí, en verdad, me parece muy, muy increíble lo que, por ejemplo, lo que has escrito también con los amigos del Banco Central, con David, con Johar, con Valeria, ¿no? Cuyo título es Policies for Transactional Dollarization, a Laboratory Study. Un fenómeno monetario muy observado, ¿no? Es la sustitución parcial de monedas en economías pequeñas, ¿no? En medio de crisis económicas, ¿no? Nos pasó a nosotros, por ejemplo, en la Gran Depresión de Allen, ¿no? En las crisis, la moneda local pierde alguna de sus funciones esenciales y la moneda extranjera, ¿no? que típicamente puede ser el dólar estadounidense, es adoptada ampliamente, ¿no? Es decir, la población tiende a refugiarse, ¿no? En monedas más seguras, que en este caso puede ser el dólar. Curiosamente, ¿no? La coexistencia de dos monedas a menudo persiste después de que ha regresado la estabilidad, ¿no? Nos pasó, incluso el Banco Central ha estado trabajando para que la dolarización disminuya, ¿no? Entonces, pero la gran importancia quizá de este punto es que impone desafíos a la conducción de la política monetaria, ¿no? Es una fricción importante, ¿no? Que tengamos una alta dolarización. Entonces, es sabido que los bancos centrales, como el peruano, han respondido aplicando políticas de desdolarización. ¿De qué políticas en específico, querido Cristian, se evalúa su efectividad en este artículo y qué otros hallazgos rescatan? Sí, sí, de hecho, ese es, digamos, quizá en cosas monetarias, esa es mi primera incursión. Entonces, digamos, no me considero un experto en el tema para nada y por eso obviamente estoy coautorando con esos grandes colegas, en verdad, que son jóvenes, pero son como tú, bastante capaces, ¿no? Creo que un placer interactuar contigo y con ellos. En Perú hay muchos economistas jóvenes valiosos.
Sí, o sea, digamos, de las cosas que se podrían estudiar en el laboratorio, que hay varias que no, de hecho, y, pues, digamos, hay que ser bien como upfront, sincero con eso. Hay algunas que sí se pueden, ¿no? Lo que hacemos ahí es, hacemos un modelo monetario más o menos estándar, que es este de Matsuyama del 93, y estudiamos de dolarización transaccional dos políticas que potencialmente podrían ayudar a reducir ese nivel de dolarización. Una de ellas es los impuestos en las transacciones, es decir, que cuando tú transas dentro de Perú en dólares tengas un impuesto adicional. Y otro es algún costo de storage, de almacenamiento. La interpretación de ambas no es tan directa, para ser honesto, ¿no? Por ejemplo, el costo de storage podría ser, si es que, bueno, una forma podría ser, una forma como lo estábamos viendo, era, una interpretación era la existencia de un encaje, pero ahora que estamos justo escribiendo la nueva versión, estamos decantándonos por otra interpretación de costos diferenciados, que es que la autoridad monetaria, digamos, en Perú puede eh, promover un costo del uso de la moneda local menor, por ejemplo, fomentando medios de pago más fáciles, ¿no? Hay un montón de políticas y creo que uno de los principales justo son medios de pago más efectivos, que haría que el costo de tener dólares sea en términos relativos menor al de operar perdón, de tener soles sea menor en términos relativos al de tener y operar en dólares. El experimento que estamos en realidad rehaciéndolo muestra que ambos, ya sea impuestos a transacciones domésticas en moneda extranjera, cuanto estos costos diferenciados de una y otra moneda, mayores para el caso de la moneda extranjera, tienen impacto, o sea, si le pegan, reducen la frecuencia de estas transacciones nacionales en moneda extranjera. Ahora, solo una cosa para que, digamos, la audiencia tenga en cuenta en este caso en particular. Digamos, ese no es el único paper, hay cientos de papers de macro y economía monetaria en experimentos, pero obviamente le están buscando generar conocimiento, en muchos casos inicial, ¿no? O sea, y eso David, Johar, Vale están también muy a bordo. No es que este paper va a generar un conocimiento final sobre qué política promover más, pero va a generar o debería ser parte de una gama o de una baraja, digamos, de hechos y de conocimientos sobre el comportamiento de los agentes que podrían motivar, sí, en conjunto, un cambio en política o una promoción de una política u otra. Entonces, lo vemos como un paso inicial o adicional más que como una prueba definitiva de que esas políticas son efectivas. Sí. Sí, en verdad a mí, digamos, me parece muy, muy interesante, ¿no? Digamos, al menos para Perú me parece que es un primer paper seminal, por así decirlo. No hay, me parece, mezclando estas herramientas. Correcto. Hemos terminado la primera sección, querido Cristian. Vamos a pasar a la segunda sección. En la segunda sección, a la segunda sección le hemos denominado el COVID-19 y la economía, ¿no? Simplemente hacer este disclaimer de que todas las preguntas de esta sección, ¿no? Van a tener como base el draft del paper que has venido escribiendo con Miguel Jaramillo, ¿no? Cuyo título es Políticas para combatir la pandemia del COVID-19. Querido Cristian, ¿por qué señalan que el nuevo coronavirus es un nuevo shock? Ok, sí. O sea, en términos económicos es un nuevo shock muy micro, ¿no? O sea, que
típicamente las crisis nos pegan, yo no soy una persona macro, ¿no? Pero nos pegan generalmente por shocks agregados externos, digamos, de diversas índoles, obviamente, pero este caso es en realidad un shock muy micro, que es un shock en tecnología, ¿no? Que es el hecho de que yo esté cerca de otros humanos en mi interacción social, laboral, ¿no? Productiva, genera un riesgo, digamos, incierto, bueno, riesgo negativo en ambas direcciones, ¿no? Eso es, digamos, eso es lo que es, en términos económicos, así como cómo yo traería el core del shock de la pandemia a un modelo económico, así. Es el riesgo de que estar cerca, por el riesgo de contagio, genera es un costo potencial, ¿no? Un riesgo de tener un costo potencial de contagiarse yo o contagiar a la otra persona, etc. Y son las respuestas a nivel local, nacional, internacional, a este riesgo, las que generan otros shocks, ¿no? Que son ya vienen, obviamente, por ejemplo, un shock de reducción de demanda, no sé, por servicios turísticos, que es la reacción a que se cierra todo aquí y en otros lados, etcétera, ¿no? Pero lo que falló acá un poco, y adelantándome a lo que vamos a hablar después, es que no se distinguió que al final es el core del asunto es este shock. Y si es que se hubiese comprendido mejor que este era como el corazón del asunto, había políticas para pegarle, aunque sea parcialmente, a que ese riesgo sea menor, etcétera, ¿no? Y para que no genere, porque lo demás es una bola de nieve al final, ¿no? Todo lo que viene después es una bola de nieve en respuesta a este shock core, núcleo, digamos. Entonces eso, es una nueva forma de externalidad bidireccional incierta, con costos potencialmente muy altos, aunque le tenga probabilidad baja, digamos, de realizarse. En el paper consideran también que el éxito en la respuesta de un país ha pasado por, uno, las condiciones iniciales de entrada a la pandemia y dos, la calidad de la estrategia de respuesta y su despliegue, ¿no? ¿A qué se refieren con cada uno de ellos, ¿no? ¿Y qué factores específicos se encuentran contenidos? Claro, o sea, la condición inicial es básicamente, por ejemplo, uno son los recursos fiscales disponibles, ¿no? O la capacidad del sistema sanitario. Son cosas, son como el capital o los recursos, el endowment al momento de iniciarse la pandemia. La realidad es que es, digamos, como lo estoy poniendo ahora, parece más o menos sencillo y simple, pero se puede complejizar rápido, porque una condición inicial puede ser también la falta de capacidad técnica en el Estado, puede ser una condición suficiente, ¿no? Que tiene que ver con la segunda, que es la calidad de la estrategia. La calidad de la estrategia es que también, ya, condicional a que tengas mal un sistema sanitario en, digamos, condiciones deplorables o bastante pobres, bastante subóptima, digamos, para decirlo de la forma más elegante, pero bastante malo. ¿Cómo condicional a eso, con lo que tenías, qué podías haber hecho, ¿no? Fuiste eficiente, podías condicional a tener un mal sistema sanitario desgastado, sin staff suficiente, hiciste lo eficiente para obtener lo mejor que podías de esa situación inicial bala. Esa es la estrategia, ¿no? La estrategia es que tanto usé los recursos que tenía, sean malos o buenos, para lograr, digamos, tener un outcome mejor de la pandemia. También se puede complejizar rápido, ¿no? Porque la estrategia puede ser simplemente aplicar las recetas que otros lugares han hecho, ¿no? Testear, buscar a los nuevos infectados y aislarlos. ¿No? Testear como testing, tracing, isolation. O si es buscar algo que sea más ad hoc
¿no? Algo más apropiado a las condiciones de Perú. Que yo creo que ambos han salido mal, ¿no? O sea, lo que ha pasado en Perú, que en efecto teníamos condiciones muy, muy negativas, pero que, en mi opinión, la debacle ha sido más por una mala estrategia. Y ahora hay prueba, digamos, cuando nosotros comenzamos a decir esto, porque ese es un texto que lo hemos escrito ya en muchos meses y hemos estado como hablando de esto por mucho tiempo, cuando comenzamos a decir, oye, acá hay cosas severamente erróneas, mal, digamos, primero la gente nos miraba muy mal porque éramos los malos, ¿no? Vizcarra estaba como el presidente, en esa época, Vizcarra estaba con una aprobación muy alta porque parecía que era muy decidido, pero en realidad errores muy fundamentales sucedieron en esa estrategia, ¿no? Y ahora creo que hay información más evidente de que en realidad, y no lo digo por molestar, pero teníamos razón. Unos huecos enormes en ese despliegue de estrategia. Creo, Cristian, a mí particularmente me gusta mucho el paper luego de haberlo leído, y me gusta porque, digamos, mencionas mucho esto de las condiciones iniciales, pero no se quedan ahí, ¿no? Sino que van un poco más allá, ¿no? A darle vueltas digamos, más allá de las condiciones iniciales y digamos, si las estrategias coyunturales funcionaron o no. En el paper hacen alusión a casos interesantes, ¿no? Que de alguna forma desnudan, ¿no? Digamos, más allá de las condiciones iniciales, ¿no? Como el de Estados Unidos, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Singapur, entre otros. Cuéntanos sobre ellos, ¿no? Para que la audiencia también se enamore del paper, porque yo en verdad me gustó mucho. ¿Y en qué quedamos, no? ¿Las condiciones iniciales condenaron el resultado de los países? O sea, déjame responder la última parte primero. Las condiciones iniciales claramente no condenaron a los países. Digamos, un análisis estadístico, básicamente econométrico, pero básico, digamos, estadístico, econométrico, muestra que cuando uno controla por condiciones iniciales, hay mucha heterogeneidad, ¿no? Hay países que, dadas sus condiciones, tuvieron un desempeño muy por abajo de lo esperado. Hay otros que, dadas sus condiciones, tuvieron un desempeño muy por encima de lo esperado. Entonces, la respuesta es que las condiciones iniciales no condenaron, creo que, a ningún país. Obviamente sí las hacen más complejas. En el caso de Perú, digamos, esa parte estadística o econométrica muestra que, como uno sospechaba, pero ya con datos, digamos, Perú tiene un desempeño muy por abajo de lo esperado. ¿Eso qué quiere decir en cristiano? Digamos, la gente que no tenga necesariamente un background muy cuantitativo en la audiencia, quiere decir que básicamente lo mal que nos fue no está explicado estadísticamente por nuestra situación como país al momento de que comenzó la pandemia. Hay una parte muy negativa que solamente, bueno, no solamente, pero yo creo que en buena medida puede estar explicada porque desplegamos malas políticas, malas ideas. Esa es la realidad. Yo creo que, digamos, la historia lo va a documentar con más detenimiento, pero la realidad es que Perú, y quiero decirlo así con todas sus palabras, tuvo una de las estrategias, de las respuestas más pobres que hemos visto en el planeta. Entonces, por ejemplo, ya no puedo hablar tanto digamos, de muchos países, pero en el caso de Nueva Zelanda, déjame decir unas palabras, eh, porque es como el póster kit del niño, como bueno, la niña es ejemplar, digamos, de la gama, ¿no? Paréntesis, es cierto que tienen, por ser una isla, una tarea un poco más fácil, pero igual, muchas islas también les ha ido súper mal, o sea, que eso no explica todo. ¿Qué pasa con Nueva Zelanda? Liderazgo temprano, eh, nada de mano dura, ni esta criminalización del que sale a la calle, nada, como es bien, bien justo y mesurado con el ciudadano, temprano, decisión, pero no, digamos,
no para involucrar a las fuerzas del orden, como se dice en Perú, sino más bien para hablar claro, ¿no? La primera ministra, pero en realidad no solo ella, en verdad había un equipo científico, etcétera, que explicaba con claridad, con calma, que se necesitaba cambiar en el términos de comportamiento. Es una crisis que no hubiera sucedido si los líderes del mundo, en vez de estar minimizando y exagerando y policializando, como el caso de Vizcarra, la crisis, se hubieran sentado a un científico o a algún técnico o a ellos mismos con el entrenamiento apropiado a expresar el cambio de comportamiento requerido, sin ser paternalistas, condescendientes, etcétera, hubiera funcionado. ¿Okay? Eso es lo que hizo Nueva Zelanda, de explicar A, B, C y D, y la gente siguió. Pero además, me gusta Nueva Zelanda porque Nueva Zelanda, a diferencia de Europa, y eso es, yo le reconocer, porque en la primera versión del paper decíamos, bueno, Europa ha hecho un trabajo excepcional, pero al final se descuidaron y por eso la segunda ola Nueva Zelanda nunca se descuidó. Han tenido olas, han tenido cosas, pero si ves las dimensiones de esos brotes, manejables, porque había una claridad de que había que mantener desde el Estado siempre ese nivel de seriedad, de que el comportamiento debe seguir por lo menos un año, ¿no? Había una... y te pongo un ejemplo más para no alargarlo mucho, un ejemplo bien claro. Uno puede buscar las declaraciones de la primera ministra de Nueva Zelanda sobre la duración de la crisis, ¿no? Bien clara, es como, esto puede durar 6 meses, un año, no hay que parar. ¿Qué pasaba en el caso de Perú? El presidente decía, no, en unos mesecitos, en julio, no había ninguna vacuna que había terminado ni la fase, algunas fase 2, otras fase 3, y estaba diciendo unos mesecitos más. En julio, el presidente del Perú, irresponsablemente, yo creo que injustificablemente, estaba diciendo, solo quedan unos mesecitos más. ¿Qué pasa digamos, en la cabeza de las personas? No son porque sean irresponsables, no porque sean tontos, maleducados. Es natural que la sociedad haya dicho, bueno, ya estamos acabando esto, vamos a salir. Los picos de julio-agosto, yo creo que son en parte explicados por una irresponsable, injustificable estrategia de mala comunicación para enfatizar su desempeño a costa de arriesgar más a la población, que es el costo, ¿no? O sea, yo sí creo, y yo sé que es un poco impopular ser tan así directo, pero yo sí creo que lo que se ha hecho en Perú, desde presidencia, desde presidencia del Consejo de Ministros, y desde el MINSA, desde luego, es devastador, es injustificable, y las condiciones mínimas, las condiciones iniciales no explican, no son razón para decir que eso estuvo bien. Ya me fui a otras preguntas, pero yo creo que Nueva Zelanda es un caso bacán porque le dio al clavo, ¿no? Es autoridades, comportamiento de la gente, obviamente estaban las capas necesarias, ¿no? Habían pruebas, habían equipos para hacer el rastreo de contactos, y en Perú nada de eso, nada de eso hubo, ¿no? Entonces sí, no, en verdad emocionalmente me cala el caso de Perú porque no tenía que ser así, y nos fue mal de manera exagerada. Bueno, nos queda muy claro, creo, Cristian, que esa afirmación, ¿no?, de que rondó mucho, sin importar qué hubiese hecho el Perú, no hubiese podido evitar un desastre. Eso nos está diciendo que es falso, ¿no?, totalmente, ¿no?, y que se pudo hacer algo más, ¿no? Y digamos, creo que la bala de oro, por así decirlo, estuvo en la respuesta, ¿no?, en la capacidad de respuesta, que no se tuvo acorde a la magnitud de la crisis, ¿no? En la última sección del documento plantean 5 ámbitos de mejora de enfoque y de políticas de respuesta. ¿Cuáles son ellos? Cuéntanos un poco sobre
Sí, sobre estos enfoques. sí, en verdad es bastante, creo que lo hablar es triste de que en diciembre del 2020 estos puntos sigan siendo relevantes, ¿no? Porque este documento que lo comenzamos a escribir hace mucho tiempo pensábamos, bueno, también se retrasó por varios motivos, pero pensamos que, bueno, ya para diciembre no va a ser nada relevante, pero igual hay que, este, digamos, poner toda esta compilación de lo que hemos estado diciendo en varios foros para documentar para las siguientes pandemias, etcétera. Pero lamentablemente es bastante relevante, incluso en diciembre del 2020, ¿no? La primera lo que nosotros pensamos que es esencial, es el dimensionamiento. En Perú, no, digamos, desde el día uno, la falta de personas capacitadas digamos, en lo técnico, eh, para entender la dimensión de la situación, ha sido tan baja que no había una sensación del tamaño de la crisis, ¿no? Les ha caído un tsunami, pero no porque nadie sabía. Hay mucha gente que les decía, yo soy uno de ellos, pero hay muchos, no soy para nada como el que tenía una bola mágica. Había que conectar puntos nada más. O sea, no hay magia en, en esto, era ciencia. Les decían, eso es un tsunami como activa todo, y no se hizo. Y eso estaba demostrado en todos los caminos, ¿no? Desde comprar las pruebas incorrectas, en demorarse, desde cerrar el nivel primario de atención. O sea, incluso en la vacuna, una baja dimensionamiento de lo que implican las tareas. Es increíble, ¿verdad? Es increíble cómo, en verdad yo no entiendo cómo funciona eso. En julio, de casualidad, este, hice, puse unos tweets sobre lo que yo me parecía que eran riesgos en la vacuna, y si seguía uno, nuevamente conectando los puntos, lo que nos ponía en desventaja para conseguir y desplegar la vacuna. Igual me dijeron, no, que es un pesimista, terrible, ¿no? Y ahora, básicamente todo eso es cierto. No, estamos al final, bueno, al final, pero estamos atrás en la cola, eh, porque no dimensionan el tamaño de las tareas para poder planificar, para poder comunicar a la población de manera responsable. Son muy irresponsables en decir, no, ya vienen, no todo no está tan mal, en fin. Entonces, el dimensionamiento es una cosa esencial que no se hizo. Los siguientes son más naturales, son sistemas de vigilancia epidemiológica que en Perú son anticuados. O sea, yo he hablado con, creo que varios o suficientes epidemiólogos de primer nivel peruanos afuera en Perú, a quienes se les escucha pero muy poco, y todos me han dicho, bueno, o la mayoría me ha dicho, que los sistemas de vigilancia epidemiológica en Perú están desfasados, no sé cuántos años, pero muchos años, y no se trae cerebro nuevo para que nuestro sistema de vigilancia epidemiológica al menos tenga una semblanza a sistemas modernos. Y eso en verdad pasa en muchos ámbitos, pero en el MINSA en particular es muy complicado, y pues no hay un recambio generacional, ¿no? Hay los mismos, perdonen la palabra, viejitos que no quieren, que son las eminencias, bla, 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 que no quieren dejar su asiento de eminencia a quienes pueden hacer mejor tarea con herramientas más actuales. Y así, es lo triste. Yo tengo el privilegio de poder decir eso porque yo no tengo, digamos, empleo en Perú. No tengo que proteger eso, pero mucha gente lo piensa, pero lamentablemente no lo puede decir porque Perú tiene una forma de operación en que las relaciones valen muchísimo. Pero yo creo que alguien tiene que decirlo, pues, y si me toca ser quien debe hacerlo, pues lo digo. Entonces, vigilancia. El tercero es digamos, el testing, tracing, isolation, ¿no? O sea, es el lápiz y el cuaderno de ir al colegio. O sea, acá no nos compramos nada, ni un lápiz para ir al colegio, no teníamos pruebas, luego no desplegamos un sistema de rastreo. Nos enteramos que varios científicos sociales muy cuestionables, en mi opinión, habían en un momento inicial de la pandemia
descartado la posibilidad de hacer rastreo de contactos porque era logísticamente imposible. Es loquísimo. Todo el mundo tenía que hacer eso, y en el Perú hay empresas privadas y así como burbujas técnicas en el Estado que podían diseñar algo muy, muy bueno y no lo hicieron, pues no les dio no, digamos, simplemente, nuevamente, habían dos, tres, perdónenme la palabra, de verdad, pido disculpas si es que les ofende, habían dos, tres viejitos que decían, no, eso es muy difícil porque acá no sé qué. Dejen a los jóvenes hacer la chamba que se puede. Se sabe que se puede porque países más pobres lo han hecho. No lo hicieron, entonces ese sistema de rastreo, testing, tracing, isolation, no se implementó bien. Mal. No había ni pruebas, no había ni rastreo de contactos. El cuarto es el de comunicación, que hemos hablado, ¿no? Que es, digamos, no había una comunicación directa con las personas para decirles qué se espera, de una forma respetuosa al ciudadano, no condescendiente, no policial, no, como denunciante, que la misma literatura de economía conductual desaconseja, porque estamos en un juego de cooperación. Si todos nos protegemos, a todos nos va bien. Pero si el gobierno está denunciando, oye, nadie coopera, la gente tampoco va a cooperar porque somos cooperantes condicionales. Entonces, cosas básicas a ese nivel, que, por ejemplo, ves en otros países que se dan cuenta de que tenían que fomentar el espíritu de cooperación colectiva y no más bien pasársela denunciando. Acá no se dan cuenta porque eran obviamente, nuevamente, unos viejitos que estaban como, no nos sale nada bien, ¿qué será? La gente tiene la culpa. No, señores, ahí había que hacer una chamba que no hicieron bien. Y lo último, obviamente, es el tema de soporte económico, pero yo creo que ahí hay otros ángulos más de coordinación interestatal, ¿no? En el Estado hay burbujas, todavía hay burbujas muy pequeñitas, técnicas, ¿no? De gente muy capaz, digamos. Algunas son obvias, ¿no? Hay una burbuja en el minero, hay otra burbuja quizá más pequeña, pero un poco pues, más visible quizá en el MEF, etcétera. Pero esas burbujas no le dan el tamaño a la crisis, no porque sean malas, de hecho son bastante imperfectas, quizá más imperfectas de lo que ellos mismos piensan, pero no son tan grandes como para que sean suficientes. Entonces, por ejemplo, en el caso del soporte económico a los hogares, no lo diseñaron, digamos, con el cuidado como end-to-end, ¿no? Como robusto, no lo hicieron robusto. Era una idea que se lo pasaron de un ministerio a otro ministerio y terminó en las manos de quienes, digamos, la implementación terminó en las manos de quienes no tenían experiencia en implementar como puerta a puerta, ¿no? Robusto, comprensivo, probado, y ¿qué pasó? Salió todo mal, ¿no? Y fue hecho una fuente de contagio adicional. Yo creo que esa también fue es un tema complejo, pero sí tiene que ver con la inexistencia de capacidad técnica suficiente en el Estado. Sí, bueno, que me dejo ahí porque me explayo y me entra un poco la emoción. No, a mí me gusta mucho la visión del paper, digamos, y me parece que es en parte tu sesgo, digamos, claro, tu sesgo, digamos, porque esta forma de ver, digamos, a la crisis, ¿no? A la pandemia en sí, ¿no? Como un juego de cooperación, ¿no? A mí, bueno, digamos, para no todos es tan visible eso, pero a mí me pareció muy interesante. Gracias. Me voy a salir del paper y te voy a preguntar, ¿qué lecciones nos está dejando esta crisis sanitaria mundial? A ver, para no andar mucho, yo creo que una de las más grandes, en términos de relevancia, es lo mal que estamos listos para enfrentar la siguiente crisis grande, que es la crisis del clima, ¿no? La crisis del clima es otro problema de cooperación igual de masivo, que son más grandes, pero si esta fue una crisis en cámara lenta, esta es una crisis en cámara como 10 veces más lenta, pero también más profunda, ¿no? Entonces, ahí creo que una de las lecciones más duras y que pasa desapercibida es esa, que no estamos peor de lo que pensábamos para afrontar la crisis del clima, porque también involucra cambios de comportamiento enormes, hay también intereses económicos enormes que están en contra
de que el mundo, la humanidad, se coordine, se ponga en modo cooperación para salvarla. En verdad es increíble cómo agentes políticos, digamos, por una ganancia nimia, pequeñita en su vida política, se pueden oponer a una necesidad de la humanidad, histórica, de la humanidad, como el cambio climático, y esta crisis hace patente, o sea, como los ha sacado a flote, ¿no? Sí, o sea, que Dios, si el MINSA, digamos, si el enfoque del MINSA fuese el enfoque a la crisis climática, pues ya estamos, ya fuimos, ya valimos, como dicen. Este, so- o sea, tenemos que cambiar eso digamos, las elecciones del 2021 es nuestra oportunidad. Entonces yo aprovecho esta pregunta que no tiene nada que ver para decirle a todo el mundo, tómese en serio las elecciones, hable con todos sus amigos, con todos sus familiares, para que hagan un poquito, no sé, no es mucho, un poquito de tarea y que se aseguren de votar por quienes, este, aunque sean imperfectos, en promedio malos, no sean los más malos, ¿no? De que sean un poquito menos malos. No tienen nada, no hay vergüenza en votar por el menos malo, porque esa diferencia entre el menos malo y el horrible es lo que, lo que nos va a llevar al desastre o no. La otra lección de la crisis, yo creo, en el caso de Perú, es sí tenemos que cambiar y mejorar, robustecer el sistema sanitario, ¿no? Porque, digamos, yo digo que las condiciones iniciales no explican, sí, no explican, pero que son terribles las condiciones sanitarias de Perú, sí son. Entonces hay que invertir en eso. Y lo que pasa en Perú es que la gente se ha acostumbrado a tener un servicio de salud pésimo, paupérrimo, y los servidores públicos se han acostumbrado a darlo. Y entonces, romper ese esquema, ¿no? Como que la gente sí se merece algo 30 veces mejor, hay que meterle recursos a eso, es lo que hay que cambiar. Y yo creo que está cambiando un poco. Entonces, esa es otra lección eh, que daría. No sé, sí, dejemos con esas dos, que hay varias, pero creo que son dos muy importantes. Me parecen muy buenas las lecciones que has sacado, querido Cristian. Y en general creo que este tipo de espacios nos ayudan mucho, ¿no? Y a mí me fascina, digamos, sobre todo las entrevistas, porque puede estar cambiándole pues la vida a muchísimos jóvenes, ¿no? Que nos está escuchando de distintas partes del Perú, ¿no? Que Yo podrían sé, incluso gracias. pensar distinto, ¿no? Entonces, genial. Eh, en la última sección, ¿no? Que es de inspiración, que se llama Economía como profesión, que es un poco más personal. Querido Cristian, ¿cómo así decidiste estudiar economía? ¿Qué profesores de la Universidad de Maryland y Mm, quizá de la Pontificia Universidad Católica del Perú terminaron por influenciar muchísimo en tus campos de mm. interés? Pero siendo sincero, mi elección de estudiar economía fue bajo una heurística, no fue tan así completamente racional. Eh, Mis test vocacionales no eran así como así no eran como claros y estaba confundido un poco con la vida. Me gustaban las letras, incluso las humanidades, pero también las ingenierías. Entonces estaba como un poco em, oscilando. Y alguien, no recuerdo la verdad quién, me abrió como los ojos y me dijo, oye, economía tiene ambos, ¿no? Tiene la parte conceptual, llamémosle letras, y tiene también la parte como de precisión, de técnica. Y básicamente con eso llegué. No tenía mucha idea, pero me salió bien la elección. El, en la universidad, sí, no, sí tengo creo que muchos profesores a los cuales les debo eh, mucho, digamos, por el enfoque que tenían. Uno de ellos es, de hecho no voy a mencionar a todos, porque pues, no tengo tan a flor de labios, seguro que terminamos la llamada y yo voy a estar, pero bueno, uno que sí es clarito es Javier Iguiñez, porque sobre todo en la universidad yo tenía esta parte, digamos,
prescriptiva o de política, no sé, de valores, como que la economía debe tener unos valores o debe perseguir unos objetivos, bien, la tenía bien clara, ¿no? Y obviamente Javier Iñiguez tenía eso, pero además también tenía la parte bien científica, ¿no? Como bien, como si era, o trataba de decir que hay una separación entre ambos, y eso creo que me abrió el foco, ¿no? Que sí son separados. O sea, está mal, no, está mal negar tu parte, incluso ideológica, si es que la hubiese, o de valores, este, está mal negarla, porque además le afecta a tu parte más científica, digamos. Entonces, Javier Iñiguez creo que fue uno de mis profesores más entrantes. Pero igual había otros que me inspiraron mucho, ¿no? El mismo Dan Kurk, para mencionar otro que también tiene asociado a la izquierda y que mucha gente lo vapulea de manera muy injusta porque es una persona extremadamente inteligente. Yo creo que me influenció, aunque no hago macro, no soy, creo que no me considero, digamos, usualmente no me considero de izquierda, ni de derecha. Creo que sí, su visión de la economía también me impactó, ¿no? Después, no llevé con Pepe Gallardo, pero fue mi jefe, que también fue una apertura muy grande de ojos, y con quien sí llevé y con quien también fue una apertura grande de ojos fue con Roxana Barrantes, ¿no? Sí, perdonen que me he olvidado otros, pero bueno. En Maryland, bueno, mis asesores, que son Emel Phyllis Osbey y Erkut Osbey, que no son tan conocidos, pero son súper capos, y tienen esta visión de teoría y experimentos como complementarios, que es como la que creo que se me ha quedado bien grabada, ¿no? Y creo que es valiosa. Sí. Querido Cristian, no te voy a preguntar, digamos, quién es tu cantante favorito, como lo hiciste hace un momento conmigo, pero sí, por ejemplo, ¿qué libros de economía y papers te marcaron, ¿no? ¿Qué libros que no sean de economía son tus favoritos? A ver, de economía hay muchos. Creo, o sea, digamos, para ir hacia mi campo, yo tuve un shock tuve mucha fortuna, ¿ya? Cuando yo estaba de asistente en Grade, en el 2003, creo, no sé, 4, vino un asistente de Dean Carlan, que ahora es como un economista muy conocido. Esa época no era tan conocido, todavía era mucho más joven, ¿no? Y su nombre es Maggie McConnell, que ahora es profesora en Harvard. O sea, estuve en Grade y estaba leyendo el manual, el handbook de Behavioral Economics, o de Experimental Economics, no sé, creo que o los dos o uno de ellos. Y creo que primero el de Behavioral. Y yo dije, ¿de qué es eso? ¿De qué va? Y me dijo, me explicó así en términos muy cortitos y de hecho ligeramente entendí. Y yo le estaba contando que quería hacer una estimación de aversión al riesgo con los datos de los juegos de ese del maletín. Me dijo, mira, eso, por ejemplo, eso tiene que ver con experimentos y con Behavioral Economics. Entonces, como que me abrió ese foquito. Y de hecho, ese fue uno de los libros que digamos, he leído creo que en diferentes oportunidades, en algunos capítulos varias veces, pero que desde el principio siempre fue muy, o es todavía muy importante, porque como que siento que es el momento en que yo, decimos, economía estándar, llamémosle esa época, como dije, yo voy a tomar este desvío. Entonces me fui para allá. Entonces, los handbooks de 2003-2004, economía experimental y conductual, fueron como súper vitales. Pero más recientemente está este libro de Richard Thaler que se llama Misbehaving, que yo se lo recomiendo a todo el mundo. Misbehaving es increíble cómo se puede escribir de manera tan simple conceptos tan cruciales en la economía, en verdad. O sea, es increíble la capacidad de ser inclusivo, de poder explicar para audiencia amplia cosas tan fundamentales en economía de manera tan buena, tan bonita.
Entonces, Richard Thaler, de hecho, después del libro ganó el Nobel, pero no por el libro, sino por su trabajo anterior, obviamente. Entonces, lo recomiendo muchísimo. Se llama Misbehaving de Richard Thaler, o Thaler. Fuera de economía, yo no leo mucha ficción. Hay gente que dice que, bueno, creo que hay unos estudios que dicen que cuando no lees ficción es porque hay un problema de salud mental, y probablemente sea cierto. Pero no leo mucho, no puedo leer mucha ficción. No sé por qué te genera un tipo de ansiedad no estar leyendo algo que sea no ficción. Pero hay varias cosas que sí me han encantado. Un libro que también recomiendo mucho, que curiosamente no resulta ser tan conocido en Perú, al menos, digamos, no ampliamente, que se llama El Maestro y Margarita de Bulgakov, creo que se pronuncia Bulgakov. Hay muchos libros que yo he leído, mucha literatura que he leído que, para ser bien honesto, no me llega, digamos, al centro, ¿no? No me abre como la sorpresa, pero El Maestro y Margarita es un libro que sí, como al menos por alguna razón, resuena mucho conmigo, como me hace pum el cerebro, que ese es lo mejor, ¿no? En literatura. Entonces voy a mencionar ese. Probablemente después de la llamada también me acuerdo de otro, pero esos son los que más me gustan ahora. Y como última pregunta, digamos, del set del cuestionario, ¿hacia dónde apunta el futuro de la economía para el PhD Cristian López? Ya, esa es una muy buena pregunta. La revolución esa de economía experimental y conductual siguen siendo revoluciones. Y son áreas que siguen creciendo, ¿no? Es súper chévere ahora que estamos entrevistando para contratar en Santa Cruz, secreto. Es súper emocionante que la mayoría, sin ningún problema, en una posición para la teoría. Entonces pone, sí, como soy un teórico y hago economía conductual. Y esa es como la demostración de que ya es mainstream, que como ya es como la culminación de la revolución. Y ahora ya hay mucha gente que hace experimentos, nadie se le ocurre decir como, pero experimentos es un método como cuestionable, no, nadie, es ya también aceptado. Sin embargo, ahí no se acaba, ¿no? Los nuevos trends de en economía son las colaboraciones, no sé cómo llamarlo, la unificación con computer science. Por muchas razones, compartimos muchísimos preguntas, enfoques. Algunos economistas están celosos porque los computer scientists han básicamente renombrado muchas cosas que ya sabíamos y hacíamos, le han puesto otro nombre y ahora son herramientas de machine learning, ¿no? La regresión es una de ellas, newsflash. Pero al margen de ese celo que existe un poco, es un maridaje, no sé llamarlo maridaje, pues una relación, una colaboración natural con los computer scientists, porque los computer scientists tienen, digamos, de las otras disciplinas que existen, son bastante cercanos en el tipo de problemas que enfrentan, ¿no? También les importa la eficiencia, la estabilidad, o sea, muchas cosas las que nos importan en economía también les importa a ellos. Tienen enfoques distintos, pero yo creo que la siguiente convergencia, hay una convergencia en economía y otras ciencias sociales sobre el método experimental, sobre las herramientas cuantitativas, y creo que eso va a seguir su curso, va a haber una convergencia ahí, pero también hay una convergencia con la gente de Computer Science, porque los datos más interesantes ahora son masivos, se pueden hacer experimentos masivos en plataformas, ¿no? Por ejemplo, tengo un paper que no íbamos a hablar, pero es justo con una colaboración usando unos datos de unos compañías de videojuegos. Hay mucho que avanzar en esa dirección. Entonces yo, a los nuevos economistas, aunque Hal Varian, que es el head de Google Economics en Google, lo viene diciendo por, creo que décadas ya,
Yo también les digo hasta hoy, aprendan cosas de computer science, ¿no? No solo machine learning, cosas un poco también más teóricas, porque por ahí en esa combinación está, creo, el futuro de la economía y está llegando rapidísimo, ¿no? Ahora, muchos de los papers que se ven en el mercado son colaboraciones con science o son herramientas de de machine learning, etcétera. Digamos. Y yo creo que ahí y nosotros también los contribuimos mucho a ellos porque ellos no tienen tanta estructura teórica. Y sin estructura teórica es complicado navegar, digamos, los datos. Entonces, ahí hay una colaboración enorme en el futuro, eh, muy cercano. Te agradezco mucho la gentileza que has tenido, querido Cristian. Hemos culminado la entrevista. En verdad ha sido un honor, como he dicho al inicio de la entrevista, que podamos compartir este espacio y que nos puedas pues brindar también parte de tu valioso tiempo, digamos, en ilustrarnos un poco sobre lo que has hecho, ¿no? Sobre lo que has escrito y más, digamos, sobre temas coyunturales, ¿no? A mí algo que me parece fascinante es la capacidad que tienen los economistas, ¿no? De poder incluso opinar sobre eventos claves como lo que ha estado sucediendo y sobre la cual tú has escrito, ¿no? Creo que es importante hacer ese tipo de contribuciones. Así que en nombre de todos aquellos que hemos estado conectados, el mayor de nuestro agradecimiento. A ustedes muchas gracias, de verdad es un honor. Me he explayado más de lo que debería quizás en algunas respuestas, pero es con cariño. Gracias por la entrevista, ha sido muy importante para mí, interesante. Gracias otra vez. Ha sido un honor, querido Cristian, así que nos estaremos viendo con toda la audiencia en una próxima edición de Yuliño.p. El próximo año, por cierto, se vienen en el año del Bicentenario, ¿no? Obviamente esto va a ser una tradición de que podamos entrevistar a más economistas referentes, cada vez salen más, ¿no? Más peruanos, digamos, a hacer un PhD, así que por ese lado creo que tenemos todavía un grupo grande de personas ilustres, ¿no? Como Cristian, que han venido, en este caso, contribuyendo en la economía y a quienes pues vamos a entrevistarlos también en un futuro. Así que en el año del Bicentenario se vienen cosas interesantes, ¿no? Sobre todo en políticas públicas. Hasta pronto, hasta una nueva edición. Chao, querido Cristian, cuídate. Gracias, chao.